Amén. Para base de nuestra meditación y oración voy a dar lectura en las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios 2:8, que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pensando en este texto bíblico, vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración. Vamos a pedir que nos pongamos en una actitud de reverencia para orar en esta ocasión. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre hoy y siempre, Señor. Nos sentimos agradecidos por la vida, por la salud que tú nos concedes, Señor, el privilegio de reunirnos en tu santo templo para escuchar tu palabra, Señor. Agradecidos porque por tu amor y misericordia tenemos la oportunidad de estar aquí para escuchar y alimentarnos de tu palabra. En este momento queremos, Señor, que tu presencia, tu Santo Espíritu pueda descender sobre el hermano que va a hacer uso de tu palabra. Úngele sus labios con el carbón encendido de tu gracia, para que este mensaje, Señor, venga al encuentro con nuestras necesidades y podamos así prepararnos para tu pronto regreso. Apresura también los pasos de los hermanos que todavía no han llegado, para que juntos, Señor, nos podamos alimentar de tu palabra. Pedimos una bendición especial por todos los presentes y especialmente por nuestro pastor Alfredo, que hará uso de tu palabra en esta noche. Bendícelo, bendice él y bendice a toda su familia. En nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos, aquí de la iglesia del Plan 3000, y también un saludo cordial a nuestros internautas que nos siguen por la página de la Unión Boliviana. Quedamos felices y contentos porque ustedes nos están siguiendo y pedimos que se pongan bien cómodos para que podamos escuchar la palabra de Dios y venga a caer como en terreno bien preparado para echar la buena semilla de la palabra de Dios en esta noche. Estamos de aquí desde la iglesia del Plan 3000, cual le mandamos muchos saludos y muchas bendiciones para ustedes. Queremos también darles la bienvenida porque siempre ustedes nos siguen, y aquí del Plan 3000 por estar presente en esta hermosa reunión de culto de oración de media semana. Es un privilegio, es un honor poder estar alabando en su santo templo, y por eso nos sentimos felices y contentos porque Dios en su amor nos permite la vida y la salud. También queremos darle la bienvenida a nuestro pastor Alfredo Ramos, nuestro presidente de la Asociación Oriental. Está haciendo su visita por aquí, por la iglesia en Plan 3000, así que tendremos su visita el día de hoy, viernes y el sábado más. Vamos a estar bien visitados. Amén. Hoy empezamos con un hermoso tema. Maravillosa gracia, parte 1. Así que no se la pierdan. Para el día viernes continúa y el sábado también. La estaremos esperando. Pido que tanto los presentes de la iglesia Plan 3000 oremos nuestros corazones, como también nuestros seguidores de la página de la Unión Boliviana. Pongámonos en una actitud de reverencia, bien atentos para escuchar la palabra de Dios que el Señor tiene preparada en esta noche a través de su siervo, nuestro pastor Alfredo Ramos, a cual vamos a invitar, vamos a ceder la palabra para que él haga el uso de la palabra en esta ocasión. Oremos nuestros corazones. En mi deseo de oración, amén. Bien, muchas gracias y buenas noches para todos los hermanos y hermanas, y también a nuestros hermanos que nos siguen a través de este medio, el medio virtual que tenemos en nuestra Unión Boliviana. Como ya ha sido mencionado, tenemos un tema interesante, importante también para nuestra vida, nuestra salud espiritual. Le hemos titulado La maravillosa gracia, que estaremos hablando durante esta jornada. ¿Está bien? Mis apreciados hermanos, hemos abierto nuestras Biblias, hemos leído el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es interesante cómo el apóstol Pablo en una carta menciona y dice, ¿se acuerdan el texto? Hemos leído, ahí vamos a ver en la pantalla también. El texto que hemos leído se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8.
¿Qué dice allá? Por gracia, porque por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino más bien, ¿qué es? Es un don de Dios, ¿no? La gracia entonces no viene de nosotros, ¿no? La gracia es algo que viene de afuera, porque el hombre no podía solucionar un problema que se suscitó allá en el inicio del mundo, hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos fueron creados? Ellos vivieron una vida muy hermosa en el Edén, en un jardín que el Señor les preparó. Y de repente, claro está, ellos tuvieron que pasar una prueba porque fueron creados con libertad de poder elegir, ¿no? Eso también se llama el libre albedrío, ¿no? Todos tenemos la facultad, mis apreciados hermanos, de elegir entre el bien y el mal, ¿entienden? Aquí nadie está obligado para venir, para elegir el bien, ¿no es cierto? A nadie se le obliga para que ustedes conozcan lo bueno, ¿no? Tampoco están obligados a aceptar lo malo, ¿no? Cada uno tiene la libertad de elección, ¿no? El Señor nos ha dotado, nos ha creado con esa facultad. Entonces, en ese ambiente, claro está que Adán y Eva, ellos tuvieron que desarrollar esa facultad. ¿Y cómo puede desarrollarse? ¿Cómo se desarrolla un niño? ¿Cómo desarrolla su inteligencia un niño? ¿Cómo puede desarrollar su inteligencia un niño? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo puede una persona que tiene un don puede desarrollar? Es poniéndolo en práctica, poniéndolo a prueba, ¿me entienden? Entonces Adán y Eva, ya que tenían la facultad de poder decidir, ellos tenían que desarrollar esa facultad. El Señor nos ha dejado con muchas facultades, muchos dones, pero valga el momento para decirle que nosotros tenemos que desarrollar esos dones. Hay muchos hermanos que tienen la capacidad de hacer una y otra cosa. Otros tienen incluso, o si no lo han descubierto, pero tienen unos dones pero maravillosos, ¿entiende? Solamente les falta ¿qué? Desarrollar esa facultad o ese don que el Señor le ha dado, ¿no? Entonces Adán tuvo que desarrollar esa facultad del libre albedrío, por lo tanto entró en prueba. Ustedes conocen, Adán y Eva fueron probados, ¿no? Colocando un árbol en medio del huerto, ese árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces el Señor Dios, el Padre, le dice, miren, de todos los árboles ustedes pueden comer, de todos los árboles ustedes pueden comer, pero menos del árbol que está en medio de ¿dónde? En medio del huerto, de ellos no lo podéis comer, no. Ahí está. Entonces aquí está la prueba, ¿no? Aquí está para que se desarrollen ellos, para poder fortalecer esa libertad de elección. Bueno, entonces entraron en prueba y encontramos en el capítulo 3 del libro de Génesis que ellos no pudieron pasar la prueba, lamentablemente. Ellos no pudieron pasar la prueba, porque ahí nos muestra la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 6, 7 hasta el 11. Podemos encontrar que ellos no pudieron pasar la prueba porque vino el tentador, en este caso la serpiente, tentó a la mujer, ¿no? Y lamentablemente le hizo caer, todos conocemos la historia. Entonces dice el versículo 7, desde el versículo 6 podemos ver, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Vio? ¿Pasaron la prueba o no? Probablemente no pasaron la prueba. Se sacaron ¿cuánto sobre cuánto? 0 sobre 100. Se aplazaron, ¿no?
¿Cuántos de ustedes a veces cuando pasamos, especialmente los estudiantes, ¿no? Cuando tienen una nota baja, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Un poco tristes, otros, se agarran la cabeza y no sé qué más. Pudiera haber hecho mejor, ¿no es cierto? Esa fue la actitud de Adán y Eva, después que ellos no pudieron pasar la prueba. ¿Se sintieron cómo? Y se agarraron la cabeza. Y para colmo, ellos dicen que tenían un manto de luz que les cubría todo el cuerpo. De repente aparecieron ¿cómo? Desnudos. Y una persona cuando está desnuda, ¿qué hace? ¿Está feliz andando ahí en la calle? Tiene vergüenza, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron en este caso? Se escondieron, se ocultaron, ¿no? Se escondieron y de repente el Señor les dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está Adán? Y allá, por aquí estoy, Padre. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué estás escondido? ¿No? Lo que pasa es que estoy desnudo. No puedo aparecer así. ¿Me entienden? No podía presentarse delante de Dios de esa forma. Pero Adán, ¿qué te pasó? ¿Por qué has comido aquel fruto del árbol? Te dije que no comieras, no tendrías que haber comido. Sí, pasa que la mujer que me has dado, ella me hizo pecar. Y a la mujer que le dijo, bueno, ¿por qué has hecho pecar a tú? No, pues tú has creado la serpiente, ella me hizo pecar. Al final, ¿quién tiene la culpa? Dios por darle a la mujer y por crear a la serpiente. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? La forma de qué. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Muchas veces. No asumimos nuestra culpa. No, nunca vamos a decir, sí, era mi culpa. Pero lo que pasa que ha pasado esto por eso, ¿no? Siempre vamos a querer culpar a alguien de nuestro error. Esa es, después del pecado, eso siempre hemos tenido que cubrir nuestro mal, nuestro error, por medio de ¿qué? De las hojas de higuera. Porque ellos dicen que se hicieron, me imagino, la higuera ahora, las hojas de los higos son chiquitos ahora, ¿no? Pero en el Edén, entonces se hicieron tales así que se hicieron unos delantales, ¿ya? Y pudieron cubrir su cuerpo. ¿Cuánto dura una hoja? Qué sé yo, tal vez unos 2, 3 días, después empieza ¿qué? A secarse y se va a caer, ¿no? Entonces no es duradero la ropa que ellos se hicieron. En otras palabras, eso también es significa para nosotros, cuando nos queremos cubrir con algunas, por ejemplo, como les decía, ¿no? Queremos justificar nuestro error de alguna manera, ¿no? Pero no dura mucho, como dice el pensamiento, ese dicho, las mentiras tienen ¿qué? Patas cortas, ¿no? Se le van a encontrar. Entonces, hermanos y hermanas, encontramos la situación en la cual el hombre se encontró hasta el día de hoy. El hombre sigue escondiéndose. Sigue escondiéndose porque no puede presentarse delante del Señor de la forma en la cual, de manera simbólica, está también como desnudo para el mundo, ¿no? ¿Cómo es la palabra desnudo para nosotros, para el mundo? Es que somos todos pecadores, que erramos, pecamos todos los días. Por eso, mis apreciados hermanos, quiero decirles que la gracia de Cristo derrama en el alma, es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguirá siendo ¿qué? Esclavo ¿de quién? De Satanás. Siempre listo ¿para qué? Para ejecutar sus órdenes, ¿ya? ¿Cómo es la forma de que nosotros podamos librarnos de esa esclavitud? ¿Por medio de qué? De la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche hablaremos justamente qué significa eso. Cuán amplio es la gracia de nuestro Señor, que vino para que nosotros podamos librarnos de esa situación, ¿ya? De esa situación de vergüenza, de culpa que muchas veces nosotros tenemos. Por ejemplo,
Muchos creen, hablando acerca de la gracia de nuestro Señor, tal vez confundiendo un poco cómo es nuestro Dios. Muchos dicen, hablando de Dios, lo tienen a Dios como un Dios severo, un Dios cruel, que Él se alegra cuando lo castiga a alguien, ¿entiende? Muchos tienen ese pensamiento a tal punto que sienten no se sienten perdonados. Creen que Dios no los va a perdonar. Hay este tipo de personas, ¿no?, en este mundo. Creen que viven una vida en la cual ellos sienten que Dios no los va a querer, no los quiere, no los va a perdonar, ¿no? Por otro lado, también algunos viven con un sentimiento ¿de qué? De culpa. Con un sentimiento de culpa. Ese es un extremo del conocimiento de la gracia de nuestro Señor. Por otro lado, también encontramos otro concepto en cuanto a la gracia de nuestro Señor, ¿no? Ellos dicen que no importa cómo vivan, no importa, yo vivo lo que sea. Total, el Señor me va a perdonar, ¿no? Que también su perdón alcanza para encontrar el equilibrio, no irnos a los extremos, ¿no? Porque ahí desviamos, y es Satanás justamente que nos hace desviar nuestra mente por un lado y por el otro. ¿Vieron? Entonces, mis hermanos, hoy en esta noche hablaremos sobre hablando acerca de la gracia, ¿no? Cuán amplia es la gracia a tal punto que encontramos en la Biblia con estos nombres. La primera, la propiciación, ¿no? Encontramos varios textos que vamos a ir mencionando. Después está la redención, después la remisión y también la expiación. Son términos legales, ¿no? Aquí hay algunos estudiantes de derecho, ¿no? Son unos términos legales que la palabra de Dios menciona para librar a la humanidad, para librar a la persona totalmente de la esclavitud en la cual está la humanidad. Vayamos. Primero hemos dicho ¿saben qué quiere decir propiciación? Propiciación significa que aplacar la santa ira ¿de quién? De Dios, ¿no? Calmar la ira del Señor. ¿Por qué? Dios, mis queridos hermanos, Él no le gusta el pecado. Ustedes conocen bien el pensamiento que la sierva del Señor lo menciona. Y dice, Dios ama al pecador, ¿y qué? Pero odia el pecado. ¿Entiende? Pero nosotros no. Nosotros amamos el pecado y odiamos ¿a quién? Al pecador. Ese es nuestro carácter, lamentablemente, ¿no? Pero la actitud del Señor es esta, que el Señor odia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ha traído muchas consecuencias, ha deteriorado la raza humana, ha destruido muchos, en la parte moral, la espiritual, hermanos, lamentablemente ha destruido este mundo. Por eso el Señor odia el mal. Entonces, mis hermanos, en el libro de Lucas, por ejemplo, encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, mas el publicano, dice, estando lejos, hablando del publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que, ¿qué hacía? Se golpeaba el pecho diciendo, Señor Dios, ¿qué? Sé propicio a mi pecador. Es cierto que tal vez ustedes pueden encontrar que la palabra propiciar significa perdonar también, ¿no? O encontrar la bondad del Señor. Pero en realidad el término propicio o propiciar es justamente aplacar la ira. ¿Entienden? Entonces la salvación, la gracia es justamente esta, aplaca la ira de nuestro Dios. Vamos al otro versículo. En 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis.
Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2 dice, y Él es que, o sea, hablando de Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿A quién lo considera como aquel que aplaca la ira de su Padre, el que es el juez? A Jesús, porque Jesús, ¿qué es? Dice, nuestro abogado. ¿Entiende? Él nos pone ¿en qué? En defensa de quién, para decir, no, esperen un rato, ¿no? Entonces Él calma la ¿qué? Calma la ira del juez en este caso, ¿no? Veamos este otro texto, de Romanos 3:25, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en ¿qué? En su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. Por ejemplo, a propósito, pasar por alto. Esa palabra, pasar por alto, también en el término hebreo significa la Pascua. Pascua, que significa pasar por alto. Esa es la fiesta que realizaban los judíos, los hebreos, mucho tiempo. Hasta el día de hoy, algunos de ellos celebran todavía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ellos siempre consideraban esto como memorable en la historia de los hebreos, porque un día como ellos, el ángel del Señor pasó por alto la vida de todos sus primogénitos y no murieron ninguno de los primogénitos, ¿no? Siendo que de los egipcios todos los primogénitos, incluso los animales, murieron, pero pasó por alto ¿qué? Pasó por alto la muerte de los primogénitos de los hebreos, ¿no? Entonces Pascua significa pasar por alto. Primera Juan 4:10, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros ¿qué? Hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo ¿en qué? Propiciación por nuestros pecados, para calmar la ira del Padre, la ira santa de Dios. Entonces Jesús se interpuso. ¿Han visto alguna vez, no sé si les ha pasado en la experiencia en el hogar, siempre hay alguien que quiere calmar la ira de alguien, ¿es cierto? Por ejemplo, en el caso de los padres, no, a veces los papás somos muy drásticos en el castigo, ¿ya? Dice, no, hay que castigarlo, hay que darle su merecido, tiene que aprender a no más cometer ese error. ¿Quién entra en defensa por ahí? A veces la madre, aunque no es tan saludable hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, veamos en un término más general. Entonces a veces la madre entra en defensa, pero no, dice, por favor, dale la oportunidad y no sé qué más. Empieza a ¿qué? Quiere calmar la ira del padre, ¿sí? Ese papel lo está haciendo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, el abogado. Él es el que calma ¿qué? Calma la ira, hace que las cosas de alguna manera van a ser solucionadas. Número 2. Ahora podemos encontrar algo interesante. Miren, ¿se acuerdan de esta figura? Esta figura es un mueble del santuario que existía en el tiempo de los israelitas, ¿no? Y justamente en el libro de Éxodo 25 le dice a Moisés, y harás un ¿qué? Propiciatorio de oro fino con una longitud de 2 codos, y todo le muestra, ¿no? Yo que quiero rescatar es que el Señor le dijo a Moisés, harás un propiciatorio. Relacionen esto ahora con los textos que hemos leído. Miren, ¿cuál fue entonces el objetivo de ese mueble dentro del santuario? ¿Se han dado cuenta? Ahora podemos entender mejor justamente lo que Dios le dijo a Moisés, que haga un propiciatorio. Entonces vamos a entender para qué era ese propiciatorio, ¿no? Vamos adelante. También encontramos la palabra ¿qué? Redención. La palabra redención, que también significa liberar ¿qué? Pagando un rescate. Liberar pagando un rescate. Normalmente eso se practica en la cárcel, ¿no?
Cuando llevan a una persona a la cárcel, usted quiere sacarlo de ahí, tiene que ¿qué? Tiene que pagar la fianza, ¿no? Para poder retirar y darle libertad. Eso, miren, lo habla el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 9. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Cómo fue redimido el hombre, la humanidad? Por la sangre de ¿quién? De Cristo. Otro texto, otro pasaje en el libro de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el rescate. Querido, apreciado hermano y hermana, claro, para nosotros es fácil la salvación, ¿es cierto? Es simplemente aceptar, recibir la gracia, el perdón. Pero para Dios no fue fácil. Él tuvo que entregar a su hijo, ¿para qué? A él sí le costó. Tuvo que su hijo morir, sufrir, ¿entiende? Y eso no es fácil. Claro, cualquiera de nosotros lo recibe de gracia, pero para él no fue fácil. La inspiración nos dice en el libro Patriarcas y Profetas que después que el hombre pecó, dice que Jesús entró a hablar con su Padre, y la inspiración nos dice que esa charla, esa conversación duró mucho tiempo. O sea, que no fue fácil realizar eso que Jesús lo ha hecho por nosotros. ¿Entiende? Esa conversación, llamado en el libro de Salmos también, esa conversación duró mucho tiempo. Los ángeles afuera estaban esperando que salga Jesús a ver cómo van a solucionar esto ahora. Hermanos, hay otro texto también en el libro de Efesios, en quien tenemos también ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses también dicen, ¿quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? En Hebreos también dice, habiendo obtenido eterna ¿qué? Eterna redención. Número 3. La palabra ¿qué? Remisión. Ese es otro término que menciona para entender más la gracia de nuestro Señor. Voy a invitarles a que ustedes puedan buscar en sus Biblias estos textos. El que tenga lo puede leer en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Otro hermano puede buscar también ahí en sus hogares, mis apreciados hermanos, pueden ustedes buscar el libro de Hebreos capítulo 9, 22. También está Mateo 26, 28 e Isaías 43, versículo 25. Vamos con el primer texto. Vamos a pedirle que nuestra hermana Liliana pueda leerlo. Muy bien. ¿Cuál es el término? Según la palabra remisión significa ¿qué? Enviar lejos nuestras transgresiones, o sea, olvidarnos de ¿qué? Olvidarnos del pecado. A veces nosotros no nos olvidamos, ¿no es cierto? ¿Se olvidan del mal que les ha hecho alguien? No nos olvidamos, siempre nos vamos a acordar. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? En el libro de Isaías, ¿qué dice? ¿Qué ha leído? A ver, vamos a pedir que lo vean otra vez en sus Biblias. En el libro de Isaías Hebreos, no era Isaías. Hebreos capítulo 10, 9, 22. Muy bien. 10, 17, en el libro de Hebreos, 10, 17, dice ahí. Y nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados y ¿qué más? Transgresiones. Eso es lo que ha leído nuestra hermana Liliana. Cuando nosotros perdonamos, ¿nos olvidamos? Pregunto. Pero el Señor se olvidó. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de David?
¿Recuerdan el pecado de David? Lo que había cometido, ¿se acuerdan? Con Urías, que lo mató a Urías, se quedó con la esposa de Urías, ¿se acuerdan? Bien, vino Natán, ¿y qué le hizo? Le mostró su pecado, y él, ¿qué hizo? Reconoce su pecado, y el Señor le dice: estás perdonado. Después de mucho tiempo hay otro texto donde dice que el Señor dice de David que este tiene un corazón conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Ni aún Salomón tenía el corazón conforme a Dios. Por favor, gracias. Muchas gracias. Encontramos que Dios menciona otro tipo de carácter en David. Eso es una demostración que Dios se olvidó de lo que era David antes y ahora es distinto, ¿no? Entonces, vamos al otro término. 9:22 del libro de Hebreos. A ver quién lo tiene. 9:22. Muy bien. ¿Cómo puede una persona hacer remisión? O sea, enviar lejos todas sus transgresiones. ¿Por medio de qué? Por medio del derramamiento de sangre. Una vez que ha sido derramada la sangre, entonces ya, esa es una demostración que el pecador pagó ya su deuda. Por lo tanto, ya nos olvidamos. Como alguien dijo, yo me olvido, dice, cuando debo a alguien, pero cuando me deben a mí no me olvido. ¿Me entiende? Entonces el Señor, podemos nosotros hacer remisión de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, Mateo 26:28. ¿Quién tiene ese texto? Mateo 26:28. Miren la palabra otra vez. Esta sangre ha sido derramada. ¿Para qué dice? Para remisión de nuestros pecados. Isaías 43:25. Muy bien. Yo soy el que borro y no me acordaré más de tus pecados. Mire qué maravilloso. Ese es algo lindo, ¿no? Que no se acuerda, que después le diga, no, yo no me acuerdo de cuándo, ¿me entiende? Entonces el carácter del Señor y la gracia alcanza también a eso justamente. Vamos al otro punto y ya casi vamos a terminar. La última y hermosa palabra también se llama expiación, expiar. Esa palabra tiene como significado cubrir o qué, o remover. ¿Se acuerdan la historia que les estaba contando acerca de Adán? Ellos estuvieron desnudos y solo había una manera de cubrir sus cuerpos. Y la ropa que el Señor les ofreció a Adán y Eva estaban hechos, dice según Génesis, estaban hechos de pieles de animales. El Señor tuvo que matar un animal y hacer la ropa ¿para quién? Para Adán y Eva. Se hizo el primer sacrificio allá en el Edén. Como una demostración que la justicia de Cristo, en este caso, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es lo único que nos puede cubrir. Y la Biblia justamente menciona eso en el libro de Isaías 61:10. ¿Quién tiene? El que ha leído Isaías.
Muy bien, qué maravilloso ese texto. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? El profeta Isaías, me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Porque me vistió ¿cómo? Con vestiduras de salvación. Y además me rodeó con manto de ¿qué? De justicia. Qué maravilloso. ¿Quién elaboró ese manto de justicia? Esa ropa, esa vestimenta. Jesús. Entonces, Él no solamente redime, no solamente esto, sino también expía. Hace que usted aparezca no como es, sino de una manera tal que usted aparece limpio delante del juez. Miren, la gracia de nuestro Señor es, como dice el tema, es maravillosa. Por eso es llamado la gracia maravillosa. Bien. El otro texto, Romanos 4:7. Cuyos pecados son ¿qué? La última parte. Son cubiertos. Miren, uno seguramente lo ha experimentado esto en la vida diaria, ¿no? Cuando algo ya se expía, cuando ya no hay más para hablar. Entonces, esta es la gracia de nuestro Señor, queridos y apreciados hermanos. Es tan maravillosa que esto no solamente en esta tierra, mientras vivamos, sino también en la eternidad, seguiremos nosotros estudiando este tema que es maravilloso sobre la gracia de nuestro Dios. Mira, dice, los temas de la redención llenarán los corazones y las mentes y las lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. En el cielo seguiremos ¿qué? Estudiando la gracia maravillosa de nuestro Dios. Miren qué maravilloso, ¿no? Veamos, dice, entenderán las verdades que Cristo anheló abrir ante sus discípulos, pero que ellos no tenían fe para entender, ¿no? Mis apreciados hermanos, la gracia del Señor es un estudio y será por toda la eternidad. Seguiremos estudiando y miren lo que dice acá. Hay misterios en el plan de la redención. ¿Qué hay? Dice, misterios. La humillación del Hijo de Dios para que fuese hallado como hombre. El admirable amor y la condescendencia del Padre al entregar a su Hijo. Y esos misterios constituyen temas de continuo asombro para quienes quisieran conocer, los ángeles celestiales. ¿Y saben qué? Nosotros le hablaremos de eso. Qué interesante, yo me imagino al hermano Canaviri explicándole a un ángel sobre el plan de la salvación. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hermano, qué maravilloso. Uno explicándole a un ángel acerca del plan de la salvación. Así que, mis hermanos, si nos perdemos es porque no hemos querido nomás salvarnos. ¿Entiende? Porque la gracia está extendida para todos. Y aún más dice, a medida que vayan aprendiendo más y más de la sabiduría, el amor y el poder de Dios, su mente se irá ¿cómo? Ampliando constantemente y su gozo ¿qué va a ser? Aumentará de continuo. Si esta va a ser la experiencia en el cielo, puede ser la experiencia también ¿a dónde? Aquí, en esta tierra. Entonces, mis hermanos, aquí la solución, para que tengamos ánimo, para que siempre estemos de buen ánimo en la iglesia y en todo lugar, es conocer acerca de la maravillosa gracia de nuestro Señor, la profundidad de esa gracia, para que no estemos ¿cómo? No estemos desanimados, sino estemos ¿cómo? Animados, hermanos. Siempre que nos encontremos, ¿cómo está, hermano? Animado. Bien, aquí. Tengo luchas, todo, pero ¿cómo estoy? Animado. Mis apreciados hermanos, he aquí la solución, ¿para qué? Para un espíritu desanimado. Porque en el cielo seguiremos, ¿qué? Como dice acá, se ampliará constantemente y el gozo aumentará de continuo. Hermanos, conocer y saber que somos salvos por gracia, entender ampliamente
La salvación que el Señor nos ofrece a través de su Hijo nos da gozo, nos da gozo, nos da paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga y nos amplíe más nuestra mente y aprendamos a conocer más del amor, de la maravillosa gracia de nuestro Padre Celestial. Amén.